La participación de los jóvenes, de los padres, de todos nosotros, y obviamente el Espíritu de Dios que nos guíe en su palabra. Vámonos al libro de Esdras. Vamos a empezar por el principio, que es la palabra de Dios. Tomen así. Veo que también hay muchos jóvenes y eso es bueno, eso es bueno, eso es importante. Todos tenemos nuestras Biblias. El libro de Esdras, nos ubicamos en donde está. Esdras está después de Crónicas, antes de Job, antes de Nehemías, Esther, Job. Esdras, Nehemías, Esther están en el medio y a veces es un poquito difícil encontrarlos porque son libros pequeños. Esdras, ya lo tenemos todos, capítulo 6, verso, les voy a leer el verso 15 y el verso 16 y el verso 17. Dice mi versión así: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 200 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de la tribu de Israel. ¿Lo localizaron? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué este pasaje, como la palabra de Dios, es así de importante a nuestras vidas? A veces la tenemos como que fuera algo que es lejano. Primero por el tiempo. Pensamos que la palabra de Dios, como se escribió hace mucho tiempo, pues no tiene nada que ver con la época actual. Segundo, pensamos que tal vez es distante, porque decimos, la palabra de Dios tal vez es únicamente para cierto tipo de personas, para cierto tipo de circunstancias que no tienen nada que ver con la mía. Tercero, podemos decir, la palabra de Dios, ¿qué tiene que ver estas circunstancias? ¿Qué tienen que ver con mi realidad de ahora, de este momento? Entonces, y así muchas de las cosas que nosotros traemos a nuestra mente. Y ahora podríamos decir, ¿qué tiene que ver esta palabra con la fecha de hoy? Pues esto comenzó, o sea, no tenía nada que ver aparentemente para mí, pero esto comenzó por la iniciativa, por un acontecimiento importante para una familia de aquí, de la congregación, que quería celebrar la fiesta de su hijo. Entonces, que quería celebrar de una manera espiritual las cosas de Dios. Y eso es lo que hoy también vamos a hacer. Vamos a hacer al final del culto. Pero las cosas no quedaron ahí, sino que decíamos, tenemos que hacer algo que tenga que ver, que tenga una connotación bíblica, algo que tenga una connotación espiritual que afecte no solo a los sentimientos, no solo a lo bonito que es cumplir un año, a lo bonito que es pasarlo en familia, porque aquí está mucha de la familia, a lo importante que es una celebración para una señorita, sino también que sea importante y que reúna todas las cosas a través de quien reúne todas las cosas. Y qué mejor que eso, exponerlo y unirlo con quien da sentido a todas las cosas que pasan en la tierra. ¿Quién es el que da sentido a las cosas naturales? Dios, porque si no hubiera sentido con Dios, obviamente seguiría siendo
natural, y lo natural seguiría pasando. Pero, ¿quién da sentido a las cosas espirituales? Con mucha más razón, Dios da sentido a las cosas espirituales. Entonces, el segundo acontecimiento que nosotros veíamos, o que me llamó la atención, porque esto produjo una conversación. Desarrolló Dios diferentes cosas para poderlo hacer. ¿A quién? A la manera de la familia, a la manera de Marco, a la manera de que se nos ocurría. No, porque hay una manera que es mejor, ¿verdad? ¿Cuál es esa manera mejor? A la manera de Dios, juntamente con mi vida. Porque Dios también siempre lo va a hacer a su manera. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Dios va a dejar las cosas, de hacer las cosas que tiene que hacer? No. Pero Dios nos concede esa oportunidad de unir esas dos cosas. La manera de Dios y también mi propia manera. Entonces, eso decíamos, tenemos que hacerlo ni a la manera de unos ni otros, sino complementar todas ellas. Así que Dios siguió mostrando que era importante, que es importante la dedicación. Y ya vamos a ver por qué. Pero el tercer factor importante que me llamó la atención es este que acabamos de leer. Dice que el día 3 del mes de Adar se estableció la dedicación de la casa, la dedicación del templo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el día 3 de hace un montón de años? ¿Qué tiene que ver el mes de Adar con este día? ¿Saben cuándo? Normalmente, ¿cuándo se celebraría el mes de Adar? ¿En qué época sería? En marzo, abril. El mes de Adar. Pues yo tampoco lo sabía. El mes de Adar, el día 3 del mes de Adar, correspondería al día de mañana. Es decir, hoy es el 2 de Adar y mañana es el 3 de Adar. Entonces, ¿se da cuenta cómo las cosas de algo pequeño, de algo que aparentemente no tiene relación, las cosas tienen relación? Y mucho más con lo que sucede en una casa, con lo que sucede en una familia. Entonces, lo que suceda en su casa, ¿a quién va a afectar? A los miembros de su casa. Entonces, ¿qué es la casa? ¿Qué es la casa y qué es la familia? La familia es una cosa, pero la casa, ¿qué es la casa? ¿Qué tipos de casa usted conoce? A ver, ¿conoce algún tipo de casa? La casa como un hogar, muy bien, entonces todos tienen una estructura de cemento, una construcción. La casa de Dios, exactamente. Entonces, lo que ocurre en la casa de Dios, ¿a quiénes va a afectar? A todos los que sean parte de la casa de Dios. Entonces es importante que usted siempre sienta que usted es parte de esa casa de Dios. Y como parte de esa casa de Dios, aquí también Dios estableció una casa, una edificación. Entonces las cosas que ocurren dentro de esta casa nos afectan a todos. Es decir, que la bendición de unos, ¿qué va a hacer? Uy, a mi hermano le está yendo bien. Solo a él, el pastor se ha comprado, qué sé yo, un carro nuevo. Bueno, ya nos tocaba hace tiempo. La familia Bermúdez está construyendo, o algo ha pasado bueno con ellos. Dice, uy, solo les pasa con ellos. Dentro de la casa, en la casa de Dios, ¿usted cree que Dios va a hacer lo mismo? Va a decir, solamente les voy a hacer que a algunos les pase cosas buenas. Y como ellos son de la casa, pero les voy a hacer la división para que los otros no sean las cosas buenas. No. Ese es el sentido de casa. Por favor, si usted está construyendo, si usted quiere construir, si usted quiere pertenecer a una casa, usted tiene beneficios, bendiciones, y usted tiene responsabilidades u obligaciones. Pero ¿qué sucede con las cosas malas?
que le pasan a la otra persona. Entonces ahí nos alegramos a ver, porque culturalmente nadie va a decir que no es así. Nos alegramos cuando al otro le va mal. Pues no tendría que ser así, pero muchas veces ocurre de esa manera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los miembros de la casa de Dios cuando algo le pasa a alguien, algo malo le pasa? Pues vamos toditos contra él, por tu culpa estamos mal. No, ¿verdad? Cuando vemos algo malo no hay culpables. Lo que tenemos que buscar es qué es el mal que nosotros tenemos que sacar. Porque el mal de mi hermano, el mal de mi hermana, eso también está afectando. Pero no es el problema mi hermano, mi hermana, no es el problema el niño, la niña, no es el problema el joven, el adulto, porque está creciendo o porque le pasa esto o este otro. Esos no son el problema es lo que mora dentro de nosotros. El problema es el pecado, el problema son las cosas negativas que pueden estar rondando. Porque ¿a quién le va a afectar eso malo que esté rondando? ¿A quién le va a afectar? A quien esté más débil, al que tenga más puertas abiertas, al que esté más vulnerable, al que esté más expuesto. Entonces no solamente todos nos atacamos, todos nos vamos contra el débil, sino también tenemos que ver quién es el que también está expuesto por creerse a veces que está muy firme o por creer que está muy bien. Entonces, como yo estoy muy bien, yo hago las cosas a mi manera y ahora sí. Entonces, por él que está fuerte, viene el débil y todos comienzan a acusarle al débil. Pero ¿cuál es el problema? Pues no es así muchas veces. Entonces, de esta manera establecemos que la casa, que los miembros de la casa, pues tienen esa ventaja, esa bendición. Y las cosas que ocurren afectan a unos y afectan a otros. Entonces, la dedicación, estamos viendo que con esta parte, con este versículo, pues coincidencialmente, ¿por qué la dedicación es importante? ¿Por qué fue importante? E incluso tan importante que hasta se señaló una fecha en la Biblia, porque no todos tienen las cosas que pasan en la Biblia, no dicen es en tal fecha, es en tal fecha. No, sino porque siempre la casa y la construcción van a ser importantes como esa forma de protección, pero también como esa forma de construcción que también nosotros tenemos alrededor. Entonces, así que la construcción demoró, ustedes saben, más o menos aproximadamente para llegar a este versículo, para llegar a esta dedicación. ¿Cuánto creen ustedes que demoró llegar a esta circunstancia? ¿Cuánto se demora una reconstrucción después de haber habido un montón de inconvenientes? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Un año? ¿2 años? ¿5 años? ¿Ah? A veces una construcción demora toda la vida. Miren, tan respaldados estaban ellos, porque eran el pueblo de Dios, tan respaldados estaban para llegar a este punto, que nada más que les tomó nada más ni nada menos que unos 20 años, se calcula. Un poco más de 20 años. Y verán que tenían el respaldo de Dios, etcétera, etcétera. Y demoraron 20 años para hacer una dedicación. ¿Qué es una dedicación? ¿Qué es? Entonces ahí preguntamos, ¿qué cosas en la Biblia? Hay algunas cosas que dicen que tienen que ser consagradas, otras que tienen que ser santificadas, otras que entregamos, otras que son diezmos. Pero ¿qué es la dedicación? En una palabra, ¿qué podríamos decir que es la dedicación? ¿Y qué tiene que ver ahora con lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es la dedicación? ¿Perdón? Dedicar, perdón. Tiempo para el Señor. Dedicar tiempo al Señor, acercarse más al Señor. Es consagración, mire, es entregar. Entonces yo les pregunto, para llegar después de estos 20 años, ¿acaso no estaban consagrados? ¿Acaso no tenían el tiempo para Dios? ¿Acaso no le habían entregado la obra hacia el Señor? 20 años y no hubo dedicación. 20 años y no hubo dedicación. Entonces, todo lo que aparentemente es dedicación, vemos que no ha sido dedicación.
Entonces, dedicación es iniciación o reiniciación de algo que construí o de algo que formé. ¿Y quiénes son los primeros que forman y los primeros que construyen? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Su vida es una obra de construcción y es una obra de formación. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere formar en su vida? ¿Qué es lo que Dios forma en su vida? ¿Cosas buenas o cosas malas? ¿Y qué es lo que hace usted? ¿Cosas buenas o cosas malas? ¿Ah? Entonces, ahí hay una pugna. Dios formando algo. La mejor figura, ustedes ven, un vaso de barro, formando algo bonito. Y el hombre y usted mismo encargándose de ¿qué? De deformar. De deformar. ¿Se da cuenta? Usted querido haciendo construir algo bonito, pero al final de cuentas mira hacia su construcción. Invirtió tiempo, invirtió plata, invirtió recursos, invirtió sudor, invirtió lágrimas, invirtió peleas. Y al final ve y viene y llega y dice, no ha servido para nada. Entonces, esa es esa pugna. Esa es la pugna que nosotros tenemos. Entonces, no tenemos que hacer la dedicación de las cosas. Dios nos da esta oportunidad de una fecha tan importante para Dios. También nos da la oportunidad de poder nosotros mirar cómo está esa construcción. Y el mejor ejemplo de mirar la construcción es mirar en la Biblia. ¿Qué cosas en la Biblia son únicas que se dedicaron al Señor? Entonces, ¿qué cosas se iniciaron como construcciones de Dios? Ahí va a ser un poco más fácil de entender, a pesar de que usted no sepa mucho de Biblia, pero usted va a poder mirar qué cosas, qué cosas construyeron y qué cosas iniciaron. Construcción e iniciación. ¿Qué cosas el pueblo de Dios construyeron e iniciaron? ¿Qué cosas? Son pocas cosas. Exactamente. Son dos cosas que son importantes para Dios y que van de la mano de la iniciación a la manera de Dios. Una cosa se llama casa y otra cosa se llama altar. Altar. ¿Y estos cuándo se los dedica? Cuando se termina la obra. Vamos a ver solo el ejemplo de estas construcciones, en dónde empezó la dedicación. Vámonos al libro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Versos 11, 10 y 11 me parece, o 11 y 10. Números 10. A ver. Perdón, número 7 les dije, ¿dónde estaba? 7, 10 y 11. 7. Capítulo 7. 7, 10. ¿Todos tienen sus Biblias? Les leo cómo empieza el capítulo 7. Dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo. Así empieza este capítulo. Entonces, cuando termina una construcción, cuando se termina una edificación, cuando terminó toda la obra que confluía alrededor de lo que era la presencia de Dios, la casa de Dios, ahí hubo una dedicación. Usted no va a encontrar en otra parte, ni antes del tabernáculo, ni después de este acontecimiento, no va a encontrar usted una dedicación de esta manera. Y lo mismo pasó en tiempo de Salomón. Salomón, cuando terminó de construir, de edificar todo el templo del Señor,
toda la casa del Señor. Ahí también hubo una dedicación. Es decir, casa e iniciación a la manera de Dios es importante hacerlo. Entonces dice que trajeron ofrendas. Vámonos al versículo 10. En el versículo 1 estamos. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, de asimismo ungido y santificado. ¿Qué? ¿Qué cosas tuvo que hacer con el altar? Antes de la dedicación, ¿qué cosas tuvo que hacer? Ungirlo y santificarlo y consagrarlo. Dos cosas importantes de la dedicación ya vemos: unción y santificación. Luego vamos al 10 entonces. Y dice: y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar. ¿El día qué? ¿Cuándo fue? El día que fue ungido. Ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. ¿Qué otra cosa requería? El 11. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. La dedicación tiene tres elementos que están representados aquí: la ofrenda, la unción y el altar y la dedicación. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos hablando, no es, esta casa ya fue ungida, esta casa ya fue dedicada, esta casa ya fue ofrendada. Pero la Biblia nos habla, como decíamos, de que esta construcción, de que esta casa, de que este templo tenga una dedicación. Pero no solo. Aquí viene lo importante. Este es el antecedente de lo que ahora vamos a hacer. Porque no solo en la Biblia nos está hablando de las edificaciones que nosotros creemos de forma natural y de las reedificaciones. En el caso de uno fue la edificación del tabernáculo, de la primera casa de Dios, y en el caso del otro fue la reedificación de algo que había acontecido. Pero son construcciones, son casas. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es: ¿usted es una casa de Dios? ¿Usted es una casa de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Usted es una construcción de Dios? Amén. ¿Usted es una formación de Dios? Amén. ¿Usted fue dedicado? ¿Cuándo fue? Ahí la Biblia pregunta: ¿cuándo fue dedicado? ¿Cuándo fue consagrado? ¿Usted fue ungido? Amén. Pero no todos, y le aseguro que no todos, fueron dedicados en el momento en el que tenían que ser dedicados. Entonces ahí póngase a ver, y vamos al versículo. ¿Cuándo tendría sentido en su vida? ¿Cuándo tendría ese sentido de dedicación que hubo en el templo de Esdras? Entonces hágase esa similitud. Usted y el templo de Esdras, ¿qué características tienen en particular? Tienen dos cosas que le voy a poner para que piense un poquito en esto. Dos cosas importantes. Uno, que el templo ya fue edificado, pero todo eso pasó porque hubo maldad, hubo pecado, etcétera, etcétera, y fue destruido. Y vino la dedicación cuando tuvo que ser reedificado. Cuando venimos al Señor. Entonces, cuando aceptamos al Señor, pues es una parte de decir, todavía no soy casa, todavía mi construcción está hecho pedazos. Yo recibo al Señor, recibo el fuego, recibo el altar, recibo su corazón. Pero ¿cómo está la edificación? Está mal. Entonces, en el orden natural de la vida, si usted es una edificación, ¿cuándo
¿Cuándo hubo esa transición? ¿Cuándo hay esa transición para decir necesito? O cuando usted en su vida dijo espiritualmente de forma natural, necesito ser formado nuevamente. Bautismo. Necesito ser reconstruido nuevamente. ¿Por qué? Porque mi vida más bien tuvo características de haber sido deformada y destruida. ¿Cuándo? Haga la relación con su vida. ¿Cuándo sintió que eso pasó en su vida? ¿Cuándo pensó? Cuando estaba destruida. Buena pregunta. ¿Cuándo sentí que mi vida estuvo destruida? ¿Y cuándo supe que mi vida estuvo deformada? Cuando el Espíritu de Dios me Entonces viene otra pregunta. ¿Quiénes destruyeron mi vida? ¿Quiénes deformaron mi vida? ¿Ah? ¿Quién destruyó la casa de Dios? En el versículo que leímos al principio. ¿Quién deformó la casa de Dios? Los mismos israelitas por el pecado. Los mismos israelitas por el pecado. ¿Se da cuenta? Los mismos que tendrían que haber sido los edificadores, los protectores, los beneficiados, los bendecidores. Ellos mismos lo hicieron. Pero ahora en su vida, ¿cuándo cree usted? ¿De quién es responsabilidad? Entonces vámonos, justamente ahí sí necesito algunas versiones. Porque vamos, aquí están jóvenes, ¿no es cierto? Hagamos la pregunta. ¿Han sentido eso alguna vez en su vida? A ver, ¿quién tiene aquí 12 años o más de 12 años? Levante, hasta los 15 años. 15, 16 años. Levante la mano. 2, 4. ¿Cuándo han sentido en su vida que en algún momento de su vida se sintieron, wow, algo pasó aquí? Como que siento que no estoy tan construido o tan construida, y más bien siento como que estoy deformado, porque no tengo ni herramientas, porque todavía no estoy sólido. ¿Han sentido eso? ¿Se han sentido? ¿Se han preguntado? Pues algún rato en esta etapa se van a preguntar. Pero necesito diferentes versiones. Vámonos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22. Diferentes versiones, porque en esta sí difícilmente tienen que ver con lo que realmente la Biblia dice, la palabra dice. Lo tenemos todos, 22, capítulo. Déjenme encontrar primero a mí. Capítulo 5 y capítulo 6. Versículos. Perdón. Capítulo 22, versos 5 y verso 6. Les leo. Lo que necesito son versiones diferentes del versículo 6. Mi versión dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Hay un momento en que el camino se tuerce. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en un camino de perversidad. Todo camino torcido es un camino de perversidad. ¿Cuándo usted sintió que caminó por caminos de perversidad? ¿Alguien ha sentido, alguien ha visto, alguien ha caminado por esos caminos? ¿Cuándo? Capaz que nunca tuvo caminos derechos. Capaz que no se conocía ni la palabra. Capaz que mis caminos eran derechos, eran perversos. Capaz que no tuve caminos derechos. Quien no tiene a Dios, obviamente, ¿qué caminos va a tener? Caminos torcidos. El verso 6. Mi versión dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se desviará, no pervertirá su camino, en otras palabras. Eso dice mi versión. ¿Alguien tiene una versión diferente?
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y al principio, ¿qué dice? Instruye al niño. Instruye, también dice instruye al niño en su camino. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Enseña, mi amigo. ¿Alguien más tiene alguna otra versión? Educa. Educa. Educa al niño. ¿Alguien más tiene otra versión? Dirige a tus hijos por el camino correcto.